Ok. Yo quiero ver una estrella fugaz, yo quiero muy alto llegar. Sí, aunque ustedes no lo crean, yo quería ser una quiruba, quería ser una popstar. Pero la vida me hizo divulgadora científica. Y ahora lo que me dedico es a pinchar burbujas, burbujas para que pueda el conocimiento científico llegar a la sociedad. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. El día de hoy quiero hablarles de la importancia de la divulgación científica, de por qué como investigadoras y como investigadores debemos fomentar a que la ciencia llegue al ciudadano de a pie, salga a las calles y que se pueda comunicar en diferentes lenguajes. Pero ¿por qué es importante todo esto? El desarrollo científico siempre ha estado encaminado, la ciencia y la tecnología ha sido parte de las grandes estructuras sociales, económicas y políticas de toda sociedad. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Lo que nos da cuenta la historia de la ciencia es que estos conocimientos científicos han sido, ¿no es cierto?, desarrollados y al principio eran comunicados solo en pequeños lugares con personas que comunicaban en sus propios lenguajes, en sus lenguajes muchos más técnicos, ¿no es cierto? ¿Qué nos cuenta la historia de la ciencia? Pensemos en la Edad Media. Vamos quizás a la película de En el nombre de la rosa, ¿no? Y veamos dónde se contenía el conocimiento científico. Grandes libros, en esas bibliotecas que no eran de acceso público, o quizás en la mente o en la cabeza de algunos sabios, ¿no es cierto? Luego vemos que con el Renacimiento, grandes personalidades como Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, intentaron ir un paso más allá y contarle a la gente por qué era importante lo que estaban investigando. Es decir, en ese sentido es necesario y es importante identificar que la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad sí se ha desarrollado en este lenguaje técnico, conciso, muy riguroso, que ha permitido que dentro de esa historia de la ciencia se pueda ir solventando. Pero ¿qué pasa cuando esta ciencia necesita traspasarse a diferentes públicos, a diferentes audiencias? ¿Qué pasa ahí? Sucede que en este caso, pues las y los científicos empiezan a experimentar un modelo de comunicación entre pares, ¿no es cierto? Las primeras comunidades científicas en 1600 hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, empezaron por comunicar los resultados de sus investigaciones que lo desarrollaban en laboratorios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder lograr un reconocimiento científico. Sin esto, pues evidentemente no tendríamos una Marie Curie que en su momento, ¿no es cierto?, pudo comunicar y ser ganadora de 2 premios Nobel, ¿no es cierto?, a Pasteur, ¿no? O en este caso también, por ejemplo, a Rosalind Franklin, ¿no?, con el descubrimiento del ADN. Pero esta comunicación entre pares académicos que se desarrolla desde que las comunidades científicas van conformándose, empieza luego a cambiar cuando nos damos cuenta que es necesario que esta comunicación pueda llegar a otras audiencias. Y ustedes dirán, ¿qué hacía ahí el mundo de Big Man? Pues bueno, el señor Big Man, con una estructura que hoy podríamos decir que es una estructura completamente diferente a lo que vemos ahora, ¿no? Para mí fue un referente de por qué hablar de ciencia a otros públicos y con otras dinámicas. Cuando yo tenía 10 años, ¿sí?, recuerdo que me encantaba esperar a que llegue la hora en la que pasaba el mundo de Big Man, ¿ya? De hecho, le dañé a mi mamá unas medias nylon para hacer el papel reciclado que te decía Big Man, ¿no? Y entonces Big Man era la estructura de televisión del científico de laboratorio, ¿no es cierto?, con el ratón de laboratorio y la asistente, que hoy por hoy, si nos damos cuenta, es un modelo que ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos científicas en el laboratorio, tenemos hombres que son asistentes y también la humanidad ya está hablando de que no se deberían utilizar los animales para la investigación científica. Pero sin embargo, Big Man a mí me mostraba la necesidad de que la ciencia pueda ser contada de una forma diferente y creativa. ¿Cómo mostraba Big Man? Llegaba la carta de un niño o de una niña con una duda. Big Man, ¿por qué suceden los temblores? Y Big Man venía y abría el laboratorio y empezaba a hacer un show con sus 2 asistentes y se ponía a explicarlo, ¿no? Eso para mí me cautivó y luego en el futuro pues fue parte de lo que ahora soy. Me dedico a hacer el show con las investigadoras y los investigadores. Pero, ¿por qué romper estas burbujas, no?
Les estoy comunicando que al principio en la historia de la ciencia todo este conocimiento está enrasado en estas burbujas, que son importantes porque la historia lo menciona así, que es la forma en la que el conocimiento científico se va produciendo, generando y compartiendo entre los pares académicos. Pero hoy por hoy necesitamos romper esas burbujas para poder consolidar un modelo de sociedad diferente. ¿Diferente en qué sentido? Una sociedad que pueda tener el conocimiento científico como parte de sus vidas. Una sociedad con conocimiento científico validado, contrastado y verificado es una sociedad empoderada. Nos demostró la pandemia de COVID-19 hace 3 años, que tuvimos que aprender a lavarnos las manos en 20 segundos o aprender la diferencia entre un virus y una bacteria. Y hoy por hoy, al otro lado del mundo, hay una nueva amenaza de un virus global que quizás nos tiene en vilo. Entonces, la divulgación científica y romper estas burbujas nos permite que las sociedades puedan ser más libres y es un compromiso social de las y los investigadores. El segundo, nos genera conciencia con los desafíos globales. Actualmente estamos viviendo una pandemia silenciosa, que es el cambio climático. Pero, ¿cómo le contamos a la gente del cambio climático? Yo salgo a la calle y le digo, señora, usted se va a morir mañana del cambio climático. Va a decir, ¿y eso cómo? ¿Es un virus? ¿Qué va a pasarme? Cuando yo le podría explicar que estamos a puertas de que el fenómeno del Niño pueda desarrollar eventos extremos en el país, ¿no es cierto? O que en este caso, pues la producción agrícola no va a ser la misma, pero la forma en la que llegamos con el discurso científico es lo importante. Inspirar y asombrar. Así como en este caso para mí Big Man fue un referente y luego estudiar y revisar la historia de las mujeres en las ciencias, podemos seguir inspirando y asombrando a las futuras generaciones, a niñas y niños que quizás quieren seguir una carrera científica, o como aquí, ustedes, que tenemos público que dice, bueno, y no sé qué estudiar mañana y me interesaría el tema de las ciencias. ¿Por qué más divulgar ciencia? Porque tenemos aplicaciones prácticas que están hoy por hoy, que están en el día a día, ¿no? Hoy por hoy todos y todas estamos con el celular en la mano, pero para que el celular se haya podido desarrollar y sea parte de nuestra existencia, detrás de eso hubo mucho desarrollo científico y tecnológico. Ahora tenemos el famoso TikTok y detrás del TikTok hay muchísimos algoritmos, hay ciencia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a través de la divulgación científica, buscamos que las y los investigadores también piensen en nuevas formas de comunicarse. No crean que ahora los científicos no están en TikTok. Tenemos científicas y científicos que utilizan ya las redes sociales para divulgar ciencia. Que sí, que es un cambio de paradigma y que yo tendré muchos científicos que me digan, no, ¿cómo cree que yo voy a hacer el baile en TikTok? O otros científicos que digan, no, el baile en TikTok a mí me dio muchos likes y pude identificar que hay otras audiencias. Pero también, ¿qué nos genera? Nos genera un fomento de la curiosidad y del pensamiento crítico, que es aún más importante, porque la divulgación científica implica también un desarrollo crítico a las aplicaciones de la ciencia. Hay un tema súper interesante que siempre lo repito, la divulgación no implica que seamos cheerleaders de la ciencia, ciencia, ciencia. También tenemos que ser críticos en cómo esas aplicaciones científicas se están utilizando o cómo este tema, por ejemplo, la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones éticas que pueden tener. Así que la divulgación científica nos permite también identificar cómo como actores sociales podemos estar informados y también poder identificar nuestro desarrollo crítico. Esta es la más importante de los temas en el caso de la divulgación científica, combatir la desinformación. Si les decía que la pandemia del cambio climático es una pandemia silenciosa, la de la desinformación es aún más fuerte y esa no es silenciosa, ¿no? ¿Cómo le vacunas a la gente contra la desinformación? Ahí está la propuesta de por qué generar actividades de divulgación y por qué quiero invitar a las y los investigadores a que puedan romper estas burbujas para que pueda llegar a la audiencia. La desinformación en actualidad
es una pandemia muy poderosa que la estamos viviendo y que la estamos sufriendo. Cada día nosotros recibimos muchísimos mensajes a grupos de WhatsApp. ¿Cómo se están contrarrestando estos mensajes? ¿Qué estamos haciendo hacia eso? Sí, claro, hay gente que dice, no, yo no entro a las redes sociales porque hay mucha desinformación. O cuando también estoy trabajando con investigadores me dice, verá, yo no voy a entrar a las redes sociales porque ahí hay mucho desinforma. Ok, ¿y por qué no nos ponemos del otro lado? Informar. Informar y contrarrestar, porque ahí está la guerra y ahí está el tema de la desinformación. Esto es muy importante, generar conexión con las experiencias personales, ¿no es cierto? Pensemos en la manzana que se le cayó a Newton para la teoría de la gravedad, ¿no? ¿Alguien estuvo ahí? ¿Vio el tema de la manzana? ¿No es cierto? A lo largo de la historia nos han dicho que hay 3 manzanas que fueron las que nos han cambiado de rumbo. ¿Cuáles son? La de Adán y Eva, la de Newton con la gravedad y la manzana de Steve Jobs, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ese contacto de la ciencia con este tipo de temas, ¿no? O por ejemplo, cuando Arquímedes estaba en la tina de su baño y de pronto entendió, ¿no es cierto?, el tema de la densidad y dijo, ¡guau! ¡Eureka! Y que es una de las palabras que ahora más ocupamos. Es decir, la divulgación nos permite tener esa conexión con la ciencia para identificar que todo lo que está a nuestro alrededor es ciencia, que las y los científicos son personas normales, comunes y corrientes. Romper ese estereotipo y ese paradigma de pensar que la científica o el científico es la persona que está detrás de un microscopio y tiene la bata blanca, ¿ok? Todas y todos podemos romper este paradigma a través de la divulgación. Y este es uno de los más importantes. Ustedes dirán, ¿quiénes son esas personas ahí? Somos un grupo de las mujeres científicas de Ecuador que un día dijimos, perfecto, tenemos que hacer una actividad por el 11 de febrero, el Día Internacional de la Niña en la Ciencia. ¿Qué hacemos? Perfecto. Disfracémonos de científicas. Y cada una personalizó a una mujer científica diferente. Aunque ustedes no lo crean, esta personalización de mujeres científicas ha recorrido muchos lugares. Hemos incluido a otras científicas que intervienen y que también representan a otras científicas. Y esto aquí me representa muchísimo la diversidad. Hoy por hoy, la divulgación científica ha permitido que en el país podamos conocer a diferentes investigadoras e investigadores, identificar diferentes temas de ciencia, entender que la ciencia puede ser contada en lenguajes diferentes, en diferentes espacios, que podemos ir a hablar de ciencia con la gente mientras nos tomamos un café o nos tomamos una cerveza, porque la divulgación científica está fomentada con el interés de que la gente pueda identificar que la ciencia es parte de su cultura, que la ciencia está a su alrededor y que sobre todo la ciencia es lo que nos permite desarrollar un cambio a nivel social. Al final de cuentas, creo que esto es lo más importante. Si ustedes ven, tenemos burbujas negras. ¿Y a qué se identifican esas burbujas negras? Son la desinformación. Vivimos, piensen que estamos, ¿no es cierto?, sumergidos en un espacio lleno de burbujas. Y las burbujas negras son la desinformación, ¿sí? Y en este caso las burbujas de colores representan la inclusividad, la diversidad de la ciencia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces como investigadoras y como investigadores? Sí, seguir creando esas burbujas para que el conocimiento se genere, se reproduzca, se contextualice, pero al mismo tiempo pincharlas para que esa información que está contenida en esas burbujas poderosas puedan contrarrestar a las burbujas de la desinformación. Al final de cuentas, la divulgación científica como investigadores es una responsabilidad social, mucho más si estamos en instituciones públicas que necesitamos compartir los resultados de investigación que han sido financiados con fondos públicos. Y también es necesaria y es urgente porque hoy por hoy tenemos desafíos globales aún más fuertes y ahí es cuando necesitamos y requerimos de manera urgente información científica que nos permitan romper las burbujas y que en este caso podamos identificar que todas y todos podemos hablar de ciencia. Muchísimas gracias, ha sido un honor para mí estar el día de hoy inaugurando el TEDx de la EPN.